La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Horacio Rodríguez, diputado por la circunscripción número 1, Distrito Nacional, opción democrática, y uno de los diputados que más participa, que más proyectos, que más actividad tiene en el Congreso Nacional. José Horacio, un placer. El placer es mío de estar aquí. Buenos días, al fin estás con nosotros. Sí, finalmente. Qué bueno, enhorabuena. Es que Horacio es muy solicitado en muchísimos programas. Así Yo es. quisiera comenzar, José Horacio, con lo último que fue muy bien recibido, que fue la ley de extinción del dominio. Tu experiencia, ¿tú te sientes satisfecho? Lo que hizo la Cámara, que introdujo creo que 30 y pico de modificaciones, y eso salvó la situación, más el hecho de que hubo un voto mayoritario orgánico, y lo hubo también en el Senado de la República. ¿Tú te sientes satisfecho? ¿Tienes todavía dudas en relación a esa ley? No, en gran medida sí, nos sentimos bastante conforme con el proceso, cómo se dio. Quizá todo el mundo tiene en algún momento que ceder. El contenido de esa ley quizá no es el 100% de lo que hubiéramos querido, y el procedimiento para aprobarse tampoco quizá lo fue. Nosotros teníamos la solicitud, por ejemplo, de que ese proyecto se enviara nuevamente a comisión, porque normalmente cuando se conocen tantas modificaciones, eso no se suele hacer en el Pleno. Y cuando se hace en el Pleno suele salir mal, porque no hay la posibilidad de profundizar, meditar y entender bien todo lo que se está haciendo, como se hace en una comisión, que es un grupo menor de diputados que no podemos concentrar y concentrarnos mejor en lo que se está haciendo. En el Pleno hay que tener más cuidado. Sin embargo, a pesar de eso, yo creo que se hizo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque si bien se conoció en el Pleno, hubo proceso durante las sesiones y previo a las sesiones y posterior a las sesiones durante esa semana, donde hubo mucha negociación, en el buen sentido de la palabra, como se debe dar, porque la política es eso, es conflicto y es negociación para tratar de buscar un buen desenlace a ese conflicto, y conflicto de intereses que se ven enfrentados. En este caso, para poder aprobar esa ley con la mayoría necesaria para que pasara el test de constitucionalidad, que habla de que esa es una ley claramente orgánica, había que ceder, había que negociar para construir una mayoría amplia. Y eso fue lo que se hizo. Yo creo que al final pasamos con buena nota y el Congreso pudo saldar una deuda que desde hace 12 años tenía. Porque recordemos que desde que se aprobó la Constitución en el año 2010, ese era un mandato constitucional, el tema de la extinción de dominio, y de que a través de una ley se regularan esos juicios de extinción de dominio. Así que enhorabuena que el Congreso pudiera saldar esa deuda. Bueno, vamos a ver, José Horacio, con el tema, porque luego de que se promulgó la ley, hemos visto ya opiniones de juristas de que si todavía hay algunos artículos que chocan con la Constitución, pero ya eso es otra cosa. Próximamente habrá la elección de los bufetes directivos de las cámaras, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Obviamente que el estilo que se ha implementado aquí es que el partido decide, sobre todo el mayoritario, quién la encabeza. ¿Cómo te sientes como legislador de que así sea? Y si fuera a votar, no sé si van a votar, si estás satisfecho con la gestión de Alfredo Pacheco, al presidente de la Cámara. Bien, son dos preguntas distintas. Sí. Por un lado, creo que se falta la Constitución, y quien impuso esa modalidad fue el PLD cuando fue gobierno. ¿Por qué? Porque un comité político decide los presidentes de la Cámara, pero la Constitución dice que son los cuerpos legislativos que eligen a su propio presidente. Ajá. Entonces, ahí eso me parece incluso hasta una violación a la propia Constitución y poco democrático. Y el PRM, en este caso, ahora que es gobierno, ha incluido eso en sus estatutos, de que es una prerrogativa del partido la elección de los bufetes directivos de las cámaras, de ambas cámaras. Y eso me parece contrario al espíritu democrático y a la Constitución. Y hasta la modernidad que dices del partido, ¿no? Hasta la propia modernidad. Entonces, pero por otro lado, la otra pregunta sobre la gestión de Alfredo Pacheco, yo quiero valorar y destacar el correcto manejo que ha tenido. Ojo, en el camino hemos tenido nuestras diferencias, pero creo que es difícil administrar y dirigir un órgano como la Cámara de Diputados. Pero si tú fueras a votar, votarás por él. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el PRM que tiene la mayoría para poder decidir ese bufete. Nosotros no podemos elegir un diputado de una de las bancadas que yo conformo. Pero como quiera en la Cámara se elige.
En la Cámara se elige, claro. Se hace la formalidad. Se hace la formalidad. O se simula que se elige, vamos a decir. No, se elige porque se vota. Y yo he votado en las 2 ocasiones por el presidente Alfredo Pacheco. Se somete a votación. Claro, lo que pasa es que ha sido una plancha única, no ha habido otra alternativa. Pero aún así yo votaría de nuevo por él porque creo que ha sabido conducir un órgano tan complejo como la Cámara. Ahí hay representantes de 11 partidos políticos diferentes, que pensamos muy diferente uno de otro, y esa capacidad de poder armonizar todos esos intereses en conflicto, yo creo que el Pacheco ha demostrado que la tiene. Y ha sabido dirigir, evitar imponer, aunque en determinado momento ahora hemos tenido nuestros roces. Yo creo que tiene un alto talante democrático el presidente de la Cámara y una gran capacidad para armonizar esos intereses en conflicto y poder llegar a arrojar buenos resultados. Entonces yo creo que él se ha ganado esa reelección para el próximo periodo de 2022-2023 y el presidente puede contar con nuestro apoyo para eso. José Horacio, yo quiero irme a profundidades. Aquí nosotros tuvimos recientemente un politólogo que estuvimos analizando la situación y él no descartaba que aquí surgiera una tercera opción. Un newcomer. Exacto. En vista de que vivimos momentos difíciles, ningún presidente se ha reelecto, o pocos presidentes se han reelecto, ningún partido de gobierno ha logrado reelegirse. El gobierno es obvio que se ha erosionado, pero tenemos una oposición dividida. Tú eres quizá uno de los principales representantes de lo que podría ser una nueva clase política. Tú estás consciente de esa responsabilidad, eso lo sabemos. Tú visualizas un cambio en República Dominicana, que surja una nueva clase política que lo haga diferente a los partidos tradicionales nuestros. Yo estoy trabajando para eso y tengo años trabajando en esa dirección. De hecho, desde que comencé a trabajar en la formación de una nueva propuesta política en el año 2014 de manera formal, que es Opción Democrática, lo que estamos retomando ahora, he apostado a eso y he tenido esa visión. Y yo creo que ese cambio no puede ser solamente, ¿verdad?, de una persona nueva o diferente que rechace el sistema de partidos, sino que tiene que ser un cambio en las prácticas y en las formas, que sean más democráticas, que sean que pasemos a ocupar posiciones tomando y luchando siempre por el bien común y no pensando en los intereses de la clase política o de una élite económica, sino pensando en las grandes mayorías de este país, en las reformas pendientes para garantizar una seguridad social digna, más empleos, pero empleos de mejor calidad, pensar en la protección real y verdadera a nuestros ecosistemas y medio ambiente, la defensa y protección de los derechos humanos. Una política que no esté buscando el ejercicio del poder simplemente para administrar la cosa pública, sino para lograr transformaciones que permitan que nosotros reduzcamos los altos niveles de desigualdad social que hay en nuestro país y los altos niveles de pobreza. Para eso es que tiene que existir y para eso estamos trabajando para construir esa alternativa desde Opción Democrática. Y hemos venido trabajando desde hace muchos años por eso y yo creo que es una cuestión de tiempo. Será ahora, será más adelante, pero vendrá ese cambio. Y ojalá que sea un cambio más democrático y no como en algunos países que ha resultado ser un cambio en un sentido autoritario. José Horacio, sin embargo, la política dominicana tiene matices que yo no voy a decir que son exclusivos nuestros, pero que sí nos dan particularidades especiales. Lo costoso que son las campañas, si no hay dinero no hay posibilidad, tiene que ser un caso muy excepcional para pegar con la gente y tradicionalmente el caso de exactamente de José Horacio y de otros diputados, pero de muy pocos en comparación. Circunscripción número 1. Exactamente, pero por la característica de la circunscripción. Entonces, el factor recurso, el factor que es tan importante, por lo menos en nuestro país, y la historia nuestra, de cuántos años le ha costado a cada partido llegar y en cuál particularidad. En el caso del PRM, 7 años aproximadamente, pero viene del PRD. En el caso de la consolidación que ha mostrado el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández fue presidente 3 veces y viene del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué las nuevas opciones es tan difícil, según tú, que peguen aquí en el país? Hay muchos factores, pero yo coincido contigo, Jacqueline, de que el tema del costo de las campañas políticas es fundamental y por eso esa es una de mis prioridades. Cada vez que hablamos de reformas electorales, yo digo, aquí hay que abaratar el costo de las campañas políticas. Mientras tengamos campañas políticas tan caras, se le hace muy difícil a la gente
a los ciudadanos que nos están viendo por televisión, a esa ciudadanía trabajadora, poder participar de la política. Porque cómo compite con competidores que se pueden gastar decenas y decenas de millones de pesos, hasta a veces para ganar una regiduría. Entonces uno se pregunta, cuando se gasta tantos recursos para ocupar una posición en el Congreso o en un ayuntamiento, ¿a quién se va a representar? ¿Se va a representar ese pueblo que lo eligió? ¿O se va a representar los intereses de quienes financiaron esas campañas? Que son intereses que pueden estar muy lejos de los intereses populares o de los intereses de las grandes mayorías o del bien común. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Aquí demostramos que el dinero no pudo. Yo resulté ser el diputado más votado en la circunscripción 1 y creo que de los que ganamos fui el que menos recursos gasté en campaña por mucho. Exacto. Por mucho. ¿Cómo hiciste esa magia? Por tu encanto personal, porque imagínate por tus ideas, pero no siempre tú logras esa conexión. Pero es que gran parte de la circunscripción número 1 es gente de clase media. Eso no es lo mismo que la frontera, ni es lo mismo. El clientelismo tiene menos peso en el Distrito Nacional y sobre todo en la circunscripción 1 del Distrito Nacional que en otras demarcaciones del país. Pero eso está cambiando. O sea, yo creo que el mejor ejemplo es, recuerden que el expresidente Danilo Medina dijo que en un discurso luego de la derrota del PLD en el 2020, que esa campaña fue la más costosa en la historia de la República Dominicana, la campaña de su candidato, y aún así ni siquiera estuvo cerca, o sea, perdió por mucho. Entonces, el dinero no fue un factor en el 2020, porque la ciudadanía de alguna manera maduró, yo creo, y alcanzó mayores niveles de criticidad, de exigencia frente a quienes querían representarla. Y tenemos que tratar de que eso siga avanzando. Y yo creo que hay un cambio generacional que nosotros tenemos que apostar, que apunte en esa dirección. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, cuando voy a colegios, liceos, universidades, les digo, oigan, es importantísimo, ustedes a la hora de votar, no se puede solamente pensar a la presidencia, hay que pensar también a quiénes van a aprobar las leyes, a quiénes van a fiscalizar al Ejecutivo, hay que pensar también en los gobiernos locales. Y ustedes tienen que pedirle cuál es el programa legislativo, cuál es la agenda de cada candidato, y que se identifique con los valores en lo que ustedes creen y en lo que nosotros creemos. O sea, votemos por candidatos que tienen una agenda comprometida con los valores que nosotros compartimos. ¿Se entiende? Y eso es lo que va a permitir a nosotros tener mejores representantes, tener mejor calidad en la representación que tenemos en esos espacios tan importantes de toma de decisión. Ojalá eso se pueda seguir multiplicando. De hecho, ahora yo estoy trabajando para lograr eso, para ampliar esa representación de la buena política en el Congreso, en los ayuntamientos, en diferentes territorios, tener representantes que sean coherentes, que si decimos no estamos de acuerdo con los privilegios, pues cuando lleguemos a las posiciones seamos coherentes. Nosotros hemos renunciado, por ejemplo, a las 2 exoneraciones de vehículos de motor que tienen los diputados. ¿Por qué? Porque entendemos que eso es un privilegio irritante. Y que si decimos, ven acá, somos bien remunerados y podemos pagar los impuestos al adquirir un vehículo, entonces vamos a demostrarlo con lo práctico. Una de las razones por la cual la gente se desencanta de los políticos es porque entonces llegan y se convierten en todo lo que criticaban. Entonces nosotros como criticaban el barrilito y después lo cogen bajo otra modalidad. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad como generación para no seguir multiplicando el descontento hacia la clase política, actuar distintos. No basta con ser jóvenes, tenemos también que demostrarlo en la práctica. Y en eso estamos ocupados. José Horacio, con tu permiso, nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos con esta interesante conversación con el diputado por Opción Democrática, José Horacio Rodríguez. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, muy complacido con la participación del licenciado José Horacio Rodríguez, abogado y político a tiempo completo. Es diputado de la circunscripción número 1, aquí en Santo Domingo, del partido Opción Democrática. Luis Horacio, ahora recién pasado lo de la ley de extinción de dominio, queda un tema pendiente de muchos años, de muchas discusiones, y es el tema del Código Penal. Vimos declaraciones tuyas en el sentido de que se han escuchado las voces más conservadoras en el Congreso. El presidente actual, Alfredo Pacheco, dice que casi seguro que después que él la había descartado, ¿verdad?, en un momento de un pique, ahora dice que se puede aprobar pronto, quizá el próximo mes de septiembre, dejando fuera las llamadas 3 causales. Tú has sido coherente y has dicho siempre que tú tienes otra posición. ¿Cómo tú ves esas discusiones y cómo tú entiendes que el tema, si se quiere aprobar, y ese es la manzana de la discordia, cómo armonizar en ese sentido y siendo coherente con los planteamientos que has hecho? Sí, es importantísimo. El Código Penal yo creo que ha sido uno de los temas a los que yo más horas de trabajo le he dedicado en ya estos 2 años que llevo trabajando como diputado.
porque soy miembro de la Comisión de Justicia y formé parte de la Comisión Bicameral también que lo estudió. Hemos rendido ya varios informes y es un tema complejo porque son muchos los temas. No es cierto que sea únicamente el tema de las causales que genera desacuerdo. Ahí hay otros temas. Por ejemplo, en el Código vigente, en el Código Procesal Penal, se establece que aquellos delitos que están contenidos en tratados internacionales tienen un carácter de imprescriptibilidad. Eso incluye los delitos de corrupción, porque nosotros somos signatarios de la Convención Americana contra la Corrupción. Es decir, que no importa el tiempo que haya pasado, puede ejercerse una acción en cualquier momento. Exactamente. Claro, siempre y cuando se reúnan los medios probatorios, que mientras más tiempo pase, es más difícil de reunir, pero se podría, si se consiguen las pruebas, perseguir esos delitos de corrupción. Este código está planteando una reducción de pasar de imprescriptibles a solo 20 años de prescripción. O sea que ahí yo entiendo que hay un retroceso en cuanto a la lucha contra la corrupción. Este código también tiene un retroceso en cuanto a la protección de la infancia. Porque desde el año 1997 se tipificó en el Código Penal, se hizo una modificación, porque se dice mucho que el Código Penal que tenemos vigente es del año 1884, y es verdad, pero ha sufrido modificaciones. En los años 90 se hizo una de esas principales modificaciones para modernizar ese código, donde se acogieron todos los delitos contra las mujeres y contra la violencia intrafamiliar. Y ahora se mantienen esos delitos con penas muy parecidas, pero se agrega una excepción donde se dice que no se considera violencia la disciplina en el hogar. Entonces uno se pregunta si eso es un mecanismo para que puedan quedar impunes delitos de violencia contra niños y niñas disfrazados de corrección o de métodos de corrección. Pero hay quien grita, el papá no va a poder reprimir al niño. Porque pero es que una cosa es la disciplina, pero es que hoy en día esas leyes están ya tipificadas. O sea, eso no sería algo nuevo. Lo que es nuevo es ese párrafo que dice que no se considera violencia la disciplina. Hoy en día la violencia intrafamiliar está sancionada sin excepciones. Y eso no quiere decir que se destruya la familia ni que el padre no pueda corregir o la madre corregir a su hijo. Lo que hay es límites. Nosotros tenemos un país donde CONANI, UNICEF han resaltado los altos niveles de violencia que sufren los niños y las niñas en nuestro país. Y eso deviene luego en violencia en la adultez. Porque cuando se nos enseñan a educar en violencia, entendemos cuando somos adultos que también las cosas las podemos conseguir de manera violenta. O las niñas pueden entender que quienes la quieren, sus esposos, pueden ejercer violencia en su contra porque sus padres también lo hacían. Entonces, eso es peligroso, y ese párrafo no existe en la legislación vigente, y la legislación vigente tipifica la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cuál es la necesidad? De hecho, CONANI, el propio gabinete de la niñez, UNICEF han alertado que así como está el código es problemático en ese sentido. Otro de los artículos es que también se crean las jurisdicciones penales militares, que fueron erradicadas con la aprobación del Código Procesal Penal allá en el año 2005, y esto lo está como retomando y reviviendo. Entonces, eso también genera preocupación a muchos diputados y diputadas. Y todo eso está en el informe que se aprobó al cierre de la legislatura. Entonces, no es cierto que, ciertamente, como tú decías, Jacqueline, yo he sostenido, y en eso he sido coherente desde antes de ser diputado, porque es una posición que he asumido, que hay circunstancias en las que debe haber excepciones a la hora de penalizar la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque ponen en peligro otros derechos que tienen las mujeres, que no se ven suspendidos por verse embarazadas ante una violación grave, y sobre todo los casos, una mujer adulta violada puede rápidamente acceder quizá a los mecanismos para evitar el embarazo. Va a su ginecólogo, se le hace un legrado, se toma una pastilla, pero pensemos en una niña violada. Pensemos en una niña de 12 o 13 años, a veces más joven, que puede haber sido violada por su padre y lo calla por miedo, y se entera la familia ya cuando tiene 3 meses porque la barriga le comienza a crecer. Y casos como ese, yo creo que la ley no puede ser tan rígida, tan inflexible. O embarazos que atentan contra la vida de una mujer, una niña, una joven con leucemia que necesita un tratamiento para poder salvar su vida, pero que en un contexto determinado se ve embarazada y entonces no se le puede dar el tratamiento, termina muriendo ella y también la criatura en su vientre. Entonces, este es un tema muy complejo que tiene mucho que ver con la salud, con temas muy íntimos, y yo creo que debe haber esas excepciones, y lo he sostenido siempre. No estamos hablando de abrir una compuerta para que todo el mundo aborte, pero sí estamos diciendo para salvar la vida, la salud, la dignidad de las niñas y las mujeres en la República Dominicana, que eso se pueda despenalizar en esas 3 excepciones, como lo tienen casi todos los países del mundo. Solamente 5 o 6 estados del mundo tienen una penalización absoluta a la interrupción del embarazo. Y eso es lo que estamos planteando con relación a ese tema. Hay otros temas como el tema de la discriminación que tampoco hay consenso. Se ha agregado un párrafo
que tampoco estaba antes y fue algo que se agregó hace unos meses atrás y que generó mucha división y que está también en el proyecto depositado, que dice que no se considerará discriminación si cualquier persona actúa cercenando un derecho a la igualdad de otra persona y lo hace basándose en su credo personal. Y ahí nosotros no estamos de acuerdo. Entendemos que el derecho a la igualdad es tan fundamental como el derecho a la libertad de culto y que mi libertad de culto no puede permitir llevarme a violar el derecho a la igualdad de ustedes. Es lo contrario. El derecho a la igualdad de ustedes es un límite a mi ejercicio de la libertad de culto y de credo. Entonces eso está mal configurado en ese artículo sobre la discriminación, que permitiría discriminar por cualquier motivo. Yo simplemente tengo que decir, no, mi religión me lo permite. No, es que todos los derechos se ven limitados cuando se ven afectados los derechos de las otras personas. Entonces ahí tampoco hay consenso. Por lo tanto, yo creo que hace falta hacer un esfuerzo mayor. Y en ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Alfredo Pacheco de que el único punto, bueno, eso lo dice hoy el Diario Libre, de que el único punto en conflicto es el de las 3 causales y que ya hay un consenso con relación a la discriminación. No hay. José Horacio, y será solamente un tema congresual, porque la experiencia de este país es que cuando un presidente quiere una ley, la ley se aprueba. Y lo que hemos tenido es 3 presidentes que no les ha interesado el Código Penal. Los 2 presidentes anteriores devolvieron el Código al Congreso. O sea, el Congreso hizo su trabajo. En estos últimos 20 años, el Congreso ha aprobado el Código 3 veces. Lo devolvió Leonel Fernández por allá por el año 2006-2007. Entre las razones por las cuales argumentaba su observación, incluyó el tema de las causales. No era el único tema, pero decía, hay sectores de la sociedad que entienden que deben haber excepciones. Eso está ahí porque esa observación la hizo mediante decreto y se puede consultar por allá por el año 2007, independientemente de que luego el presidente Fernández haya cambiado de posición con relación al tema. Y lo observó también el presidente Danilo Medina. Lo devolvió al Congreso y también, en el caso de Danilo, me parece que el único tema por el cual lo devolvió, quizá hubo algún otro, fue por el tema de las causales. Y el presidente Danilo Medina fue incluso más enfático y categórico. ¿Es el PRM más conservador que lo que fueron los gobiernos del PLD? Eso estará por verse ahora. ¿Es el presidente Abinader más conservador que sus antecesores, Leonel y Danilo? Bueno, ya lo veremos si el Congreso termina aprobando este código. El presidente tendrá la facultad de observarlo o de promulgarlo. Y ahí se verá si tenemos un presidente o un gobierno más moderno o más conservador en estos temas de derechos humanos que sus antecesores. José Horacio, ¿tú crees que este es un gobierno al servicio de los grandes capitales, de los grandes empresarios, o es un gobierno al servicio del pueblo? Wow. Mire, don Ramón, yo creo que este es un gobierno que tiene una tendencia privatizadora. Y yo lo he dicho, es una de mis críticas. Yo he valorado aspectos positivos y luces que tiene este gobierno, como el tema de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la institucionalidad y esa vocación concertadora que tiene el propio presidente de la República. Y también he destacado lo que yo considero son sus sombras. Y entre esas sombras yo creo que hay una tendencia sí a privatizar lo que son derechos. El tema de la salud es uno fundamental. Es uno de los principales problemas. La semana pasada salía la noticia de una madre y una familia que lloraba la muerte de una mujer que no fue atendida en una clínica porque no tenía 9,000 pesos para hacer un depósito y no la atendieron en la emergencia y a la media hora falleció y se hubiera podido salvar esa vida. Entonces, para mí eso es inaceptable. Nosotros tenemos que entender en nuestro país que la salud es un derecho. Las leyes del mercado están muy bien que rijan para el comercio. Yo no, al contrario, como yo veo a veces que me da risa cuando veo comentarios en las redes que me dicen que yo soy comunista. Jamás. Yo creo en la propiedad privada, creo en la libertad de mercados. Ahora, creo que hay temas que el Estado debe intervenir para asegurarse, porque si se dejan a las libres leyes del mercado, pues entonces la gente puede morir, como pasa con la salud. Entonces yo creo que la salud, la educación, son derechos. El acceso al agua potable es un derecho. Yo no estoy de acuerdo con que se pueda privatizar el agua, porque todo el mundo la necesita para vivir y por lo tanto el Estado debe estar ahí para garantizarla. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que estamos viendo retrocesos en temas de educación. Claro, la pandemia tiene un efecto juega un papel importante en eso, pero todavía las cifras hablan de que hay más de 200,000 jóvenes, niños que no han regresado a la escuela. Se ha deteriorado la calidad de la educación. En materia de salud hemos visto al gobierno financiando clínicas privadas que actúan de esa manera, dejando morir pacientes porque no tienen un depósito para darle. Cuando hay una red de hospitales que tiene que ser fortalecida. A mí me llaman, ¿cómo es posible que a un diputado, yo no soy médico, yo no soy director de clínica, y recibo llamadas de personas que me dicen,
no hay camas a dónde llevar. Tengo mi padre que está grave, que hay que dializarlo o que hay que atenderlo de manera urgente y no tengo camas donde lo reciban. Lo llevé hasta el hospital, me dicen que está lleno y no tienen a ningún otro lugar donde referirlo. Eso no puede ser. ¿Dónde está el Estado? ¿A dónde están yendo los miles de millones que se reciben de impuestos y el financiamiento público? Entonces, esa es una de mis principales diferencias con este gobierno, esa ola privatizadora. Pero, como digo, tiene sus luces, tiene sus sombras. Yo creo que algo de lo positivo que tiene el gobierno es que escucha y que cuando oye las críticas tanto de la sociedad como desde la oposición, actúa en consecuencia. Y yo creo que eso es muy positivo y lo valoramos y esperamos que siga siendo así. José Horacio, solamente nos resta agradecerte y pedirte que te coma frecuencia en el programa. No, pero para mí sería un gusto volver. Bueno, encantada de conocerte y que esté con nosotros. Éxito. Contigo no se agotan los temas, siempre se quedan cosas pendientes. Muchísimas gracias, José Horacio. Gracias a ustedes por tenerme. Nos vamos a comerciales, a la recta final.